¿Ya me aceptaste? Bienvenidos a IPSE Digital, un espacio para potenciar tus ideas y tu profesión. IPSE más cerca de ti. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de IPSE Digital. Potencialízate, estamos transmitiendo en vivo, pues a través de nuestras diversas redes sociales, en Facebook, a través también de nuestro canal de YouTube. Recuerden que pues pueden estar participando con sus comentarios, que nos pueden dejar preguntas o incluso pues también aportaciones desde sus puntos de vista, y con todo gusto lo vamos a estar comentando al aire. El día de hoy, pues bueno, 9 de marzo del 2022, un día después de haber celebrado el Día Internacional de la Mujer, pues bueno, obviamente también extender esa felicitación a todas las mujeres que pues han estado tanto como alumnas nuestras a través de nuestras diferentes capacitaciones, que en su momento también han colaborado con nosotros, y obviamente a las que actualmente siguen colaborando con nosotros aquí en IPSE, y pues bueno, a las que vienen también por delante, ¿no? La ingeniera Rocío de momento tiene por ahí unas complicaciones técnicas. Va a integrarse en unos instantes más. Pero pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de uno de los temas más interesantes, que sería los gurús financieros. Recordemos que aquí en IPSE también manejamos temas o capacitaciones relativas al área de finanzas. Entonces, pues bueno, el día de hoy justamente vamos a hablar de uno de los temas más, digamos, interesantes, ¿no? Los gurús financieros, ¿no? Cómo poder hacer, en este sentido, tomar de referencia a los gurús financieros para, pues, justamente poder comentar en ese sentido, pues algunos referentes a seguir de manera contemporánea. Entonces, pues bueno, vamos a estar invitando a nuestros ipsenautas que puedan estar participando, que puedan estar, pues de alguna manera, comentándonos sus puntos de vista y sus aportaciones. Tenemos por aquí, déjenme ver si la ingeniera Rocío estará presente, por lo menos en audio. Inge, no sé si te encuentras por ahí, vemos tu fondo, ¿no? Tu perfil, pero no sé si estarás por ahí conectada. Hola Inge, hola Ipsenauta, sí, así es, otra vez. Ay, Dios mío, bueno, voy a tratar de ya ver toda esta parte. Sí, ya lo habíamos revisado, lo de la cámara, pero luego así pasa, son los riesgos que luego uno come a trabajar de forma virtual.
Pero bueno, aquí están, me están escuchando. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a IPSE Digital, Potencialízate. Es un gusto que estén aquí con nosotros este miércoles 9 de marzo, como comentó el ingeniero, o un día después del Día Internacional de la Mujer. Como dicen, no se celebra, siempre menciona, no se celebra, no se felicita, pero se hace una reflexión acerca de todo lo que se ha avanzado, todo lo que falta por avanzar y todo lo que hacemos todos el día a día, y también la lucha de las mujeres, pues ver que siga, ¿no? Esta parte, yo siempre me han comentado que soy feminista. Sí soy feminista hasta cierto punto, o no sé cómo mencionarlo, pero no vamos a entrar en ese concepto ahorita, pero claro que apoyo mucho a las mujeres. Yo soy mujer y apoyo a las mujeres en general, a todas. Yo sé que todas hemos recorrido mucho desde que somos pequeñas, y sé que nos faltan muchas cosas por avanzar, pero ahí la llevamos, ¿no? Ahorita, precisamente como ingeniera, puedo decir en manera personal, al inicio de la carrera sí tuve algunos, no más un paréntesis, Inge, por fin, nada más tuve algunos maestros que sí se mostraban un poco iba a decir reacios, o no sé cómo decirlo, a que hubiéramos mujeres en la carrera. Ya poco a poco se fue abriendo más el panorama. Éramos pocas, recuerdo que éramos 3 mujeres cuando iniciamos, y después ahorita me comentan que ya hay casi la mitad y mitad de mujeres, y hasta aumentando, ¿no? Entonces me da mucho gusto que todos estos caminos, que gracias a otras mujeres atrás, las hemos ido llevando y vamos abriendo paso, ¿no? Y yo pues no es que felicite, porque como dijimos es más bien una reflexión, pero yo sí puedo dar gracias a todas esas mujeres que atrás de mí, que todo hicieron camino para nosotras, que ahora seguimos, ¿no? Y ahora pues yo en mi caso tengo una hija, y yo sé que todo esto va a servir para que ella también vaya, no viva lo mismo que muchas de nosotras vivimos, ¿no? Nuestro camino. Así que gracias a todas. Y sí, reflexionemos acerca de lo que llevamos avanzado. Y bueno, ya hablando, ya un poquito cambiando de tema, sí, vamos a tocar un tema de finanzas. ¿Por qué? Porque muchas veces, como saben, nosotros somos un organismo dedicado a la capacitación, asesoría y consultoría en temas de ingeniería industrial, calidad, mejora continua, emprendedurismo y finanzas, amigos, y finanzas también. Entonces, como tal, estamos ahorita cursando un diplomado de finanzas. Bueno, lo tenemos ahorita, en estos momentos se está cursando, todos los domingos. Todavía se quieren integrar, todavía vamos a tomar el tema de corridas financieras. Y recuerden que también IPSE es finanzas, así que hoy vamos a tocar un tema que espero que a los que no conocen de finanzas o quieren saber más, se empapan un poquito, porque el tema es de los gurús de las finanzas, para que vayan como introduciéndose a todo este mundo financiero, porque es importante también, aunque uno no quiera, las finanzas forman parte de nuestro día a día, así que esperemos que ustedes se queden para que conozcan este tema. Y sin más ni más, no sé si el ingeniero quiere que ya nos vayamos a un corte y regresamos. Así que nos vamos y nos regresamos, no se vayan, recuerden, los gurús de finanzas. ¿Qué? ¿Ya terminamos? No, solo es un corte comercial. Regresamos a IPSE Digital.
Ya estamos aquí de regreso en Ipse Digital. Potencialízate. Continuamos.
pues como que estamos ahí a veces un poquito pasmados, pero pues bueno, ya estamos aquí de manera, vamos a decir, fluida. Entonces, pues retomando el tema del señor Warren Buffett, pues él de alguna manera es considerado como un gurú de las finanzas porque incluso asume el apodo del oráculo de Omaha, que es, digamos, la ciudad donde nace allá en Estados Unidos, en Nebraska. ¿Y por qué se gana hasta ese apodo, no? Como oráculo, porque precisamente la forma en la que este señor genera su riqueza es a través de monitorear constantemente los movimientos de las bolsas, ¿no? Particularmente en Estados Unidos, pues recordemos que en Estados Unidos, vamos a decirlo así, la cultura de invertir en bolsa, pues es algo muy común. Por ejemplo, aquí en México, pues bueno, en México es algo que nos hace mucho, pues por mejorar, ¿no? Esa cultura financiera. Lastimosamente, por ejemplo, aquí en México, si ustedes revisan cuántas empresas cotizan en bolsa, pues no son más de 30 empresas. En Estados Unidos estamos hablando que incluso hay digamos sus dos bolsas, ¿no? Y cada una de ellas pues podrán tener quizás más de 10,000 empresas o 100,000 empresas, no traigo ahorita el dato exacto, pero pues obviamente es un mundo de diferencia, ¿no? Entonces, pues bueno, naturalmente como en Estados Unidos ya se tiene como muy común este hábito de invertir en bolsa, pues el señor Warren Buffett es un especulador, es una persona que de alguna manera va viendo movimientos constantes en el mercado financiero. Y a través justamente de estar haciendo esos análisis, famosos análisis técnicos, fundamentalistas, aquí para los que nos escuchan, que están vinculados al tema financiero, pues él va prediciendo, ¿no? De alguna manera el comportamiento de algunas acciones, de algunos fondos, y gracias justamente a esa capacidad, vamos a decirlo así, de predecir cómo va a ir la tendencia hacia las acciones o fondos en los que él tiene interés, pues ha invertido su dinero y va generando, vamos a decirlo así, su rendimiento. El señor Warren Buffett muy particularmente, si ustedes revisan, no es porque como tal haya hecho una riqueza, pues ahora sí que a través de la venta de algún producto o servicio, como por ejemplo aquí en México se pensaría lo más común, ¿no? Oye, pues si eres un empresario, pues es porque vendes algo, ¿no? Algún producto o algún servicio. En cambio, en él no, simplemente es por invertir justamente en la bolsa, generar su riqueza a través de esos rendimientos, obviamente pues a través de un análisis para ello, y pues bueno, gracias a eso ha logrado tener una empresa tenedora que en su momento se ha convertido en una de las 3 más grandes a nivel mundial, ¿no? Entonces es por eso que es un gurú, ¿no? Un ejemplo a seguir. No sé si desde aquí, Inge, nos estarás escuchando. ¿Cómo ves aquí la historia de este primer gurú de las finanzas, el señor Warren Buffett? Sí, Inge, se menciona como lo acabas de comentar, que él es uno, bueno, en un momento se mencionó entre los 5 más ricos del mundo, incluso el más rico, ¿no? Muy interesante la historia, es precisamente lo que yo he mencionado. Muchas veces cuando uno quiere alcanzar ciertas ámbitos, en cualquier área, ¿no? Ahorita en este caso financiero, puedes irte simplemente a las personas que son los gurús, los que líderes, los que han destacado, los que en esas áreas, en este caso Warren Buffett es un buen ejemplo para poder conocer su biografía, ver qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo y de dónde lo llevó a hacerlo, ¿no? Muy interesante, Inge. Vamos a ver quién es el siguiente gurú. Claro que sí, Inge, y pues igual vamos aquí a pedir a nuestro equipo de producción nos apoye con el siguiente, que es el señor George Soros, ¿no? Este segundo gurú financiero. Y también, y lo tengo que decir, Inge, a partir de aquí en adelante vamos a entrar con gurús financieros, pero ojo, también que son considerados muy polémicos en el mundo de las finanzas. ¿Y por qué muy polémicos? Porque varios de estos personajes que vamos a ver a continuación, incluido iniciando, pues ahora sí que con George Soros, generaron su riqueza a través de una especulación que muchas veces se llegó a considerar casi antipatriótica, ¿eh? Imagínate los niveles que vamos a hablar en estos momentos. Y justamente empezamos Soros.
George Soros, pues bueno, él es un húngaro que pues bueno, hoy en día radica en Estados Unidos, pero él dentro de toda su formación, obviamente tuvo estudios financieros, estudió en el Reino Unido, pues en la Escuela de Economía de Londres, obtuvo ahí su licenciatura, una maestría. Algo muy curioso, Inge, hizo un doctorado en filosofía, ojo con esto, porque va a haber algo importante que tomar o que retomar este dato, ¿no? Pero bueno, él tiene un doctorado en filosofía, todo esto en la Universidad de Londres. Y pues bueno, él empieza su carrera empresarial, vamos a decir, pues trabajando en diversos bancos comerciales ahí en Estados Unidos, después ya de un tiempo viaja a Estados Unidos, también crea, vamos a decirlo así, su primera empresa dedicada a fondos de cobertura, que se llama, o que se llamó, porque ya no existe, se llamó Double Eagle. Estamos hablando por ahí de los años finales de los 60s, principios de los 70s. Digamos que en función de esas ganancias que él obtuvo a través de ese fondo, hace, digamos, una estrategia de reinvertirlo y crear un segundo fondo, una segunda empresa que se llamó Soros Funds Management, donde pues es, digamos, otra empresa dedicada a fondos de cobertura. Y bueno, de ahí, digamos que continuando con esa estrategia, después crea un tercer fondo llamado Quantum Fund, ¿no? Digamos que pues ahí fue como que los principales inicios empresariales ya de George Soros. Llegó en un momento que ya con este tercer fondo, Quantum Fund, pues llegó a administrar $12 millones en activos de diversas empresas, por ahí de los años incluso 2011, eso se multiplicó, pues ya estamos hablando de más de $25 mil millones, ¿no? Simplemente por esa administración de fondos. Digamos que ¿por qué empezamos a hablar sobre la polémica? O cómo es que empezó a tener, digamos, un mayor impacto, ya hablando en términos de riqueza, ¿no? Es porque Soros es conocido y así está apodado en la historia, ojo, así está apodado en la historia, como el hombre que provocó la quiebra del Banco de Inglaterra, así, ni más ni menos, ¿no? El hombre que provocó la quiebra del Banco de Inglaterra con algo que se le conoce también el miércoles negro, el miércoles negro. Y te vamos a contar la historia, Inge, porque pues es muy interesante, ¿no? Estamos hablando particularmente, estamos hablando, ese miércoles negro es conocido en 1992. ¿Y por qué se da en ese año? Bueno, George Soros, obviamente con todo ese acercamiento que tuvo trabajando en diversos bancos y después con sus fondos de cobertura, pues digamos puede tener hasta cierto punto acceso a información privilegiada, que por ejemplo quienes tenemos experiencia y conocimiento invirtiendo en bolsa, sabemos que a veces esa parte de tener incluso información privilegiada te da también pues mayores, vamos a decir, ventajas al momento de invertir tu dinero, pues justamente en las bolsas, ¿no? El detalle con George Soros fue que para esos años, recordarás que Europa todavía no existía como tal como zona euro, todavía pues digamos los principales países europeos, pues cada economía se manejaba de forma independiente. Recordemos que por ejemplo, justamente por esos mismos años, se venía dando el famoso Tratado de Libre Comercio aquí en Norteamérica, ¿no? Entre México, Estados Unidos y Canadá, que era una de las estrategias unificadoras, ¿no? Como un bloque económico que pudiera hacer competencia, obviamente, con bloques económicos mundiales, como en este caso eran los mercados asiáticos, los mercados europeos. Entonces, pues bueno, eso de alguna manera también es como un antecedente para que Europa busque también formar su propio bloque, ese famoso bloque de la zona euro. El detalle es de que, pues como sabemos, y eso incluso sigue siendo actualmente, no todas las economías europeas son exactamente las mismas. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo vivir y tener la economía alemana que, por ejemplo, la griega o la italiana, ¿no? Que sabemos que son países que, aunque están en Europa, económicamente hablando, no tienen el mismo músculo financiero, ¿no? Entonces, en esos momentos en los que apenas
se empiezan a dar estas negociaciones, George Soros empieza a darse cuenta que particularmente en Inglaterra, al momento de buscar esta unificación como bloque, también se traía como propuesta una sola moneda, ¿no? Una sola moneda que hoy en día es el famoso euro, ¿no? Esta divisa, pero que en esos instantes pues era como todavía parte de la estrategia unificadora. Entonces George Soros empieza a estudiar, por así decir, los movimientos del mercado, cómo están las economías europeas que en este momento estaban como prospecto para formar parte de este bloque euro. Y él dice, ¿no? Inglaterra, por ejemplo, no va a poder, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la libra esterlina, que es la principal moneda inglesa, su valor monetario era mucho más alto a comparación, por ejemplo, de las monedas de Alemania, de España, Italia, ¿no? O sea, el tipo de cambio era mucho mayor. Entonces, por ejemplo, ya desde ahí, él veía complicado, ¿no? Cómo poder establecer un mismo valor, que en este caso era la moneda euro, que al final del día valiera lo mismo estando en Inglaterra, España, Alemania, etcétera, ¿no? O sea, cómo poder lograr que valga lo mismo. Él lo veía como un problema. Entonces, él lo que hace es empezar a hacer una apuesta. Y es aquí donde viene, hija, ¿te recuerdas que te dije que él hizo un doctorado en filosofía, no? Así es, sí. Es bien curioso, porque gracias a ese doctorado en filosofía, él formuló lo que hoy en día, fíjate lo que hizo, mezcló la filosofía aterrizada a la economía y las finanzas, y creó lo que hoy en día se le conoce como la teoría general de la reflexividad. Y esa teoría general de la reflexividad se aterriza en los mercados de capitales, en donde él, por ejemplo, se da cuenta de que si en algún mercado se crean esas famosas burbujas financieras, que es cuando inflas tanto las cosas y en realidad no vale nada, ¿no? Al final sabe que esa imagen de inflar, muchas veces orientadas por causas políticas, progresistas y liberales, es lo que te genera a saber si apuestas o no apuestas en ese momento, pues, tu dinero, ¿no? En una posición importante. Lo que él hizo fue apostar justamente en contra de su país, y es por eso que se considera de esa manera, porque él dijo, ya cuando llegue el momento de que Inglaterra empiece ya, ahora sí como parte ya del bloque euro, con la divisa euro y demás, tarde que temprano va a haber una devaluación enorme de su moneda, es decir, de la libra. Y en ese momento, cuando se presente esa devaluación, lo que yo voy a hacer es apostar justamente en contra de lo que casi todos los analistas piensan, de que no va a haber devaluación, y entonces yo voy a apostar, voy a comprar justamente divisas. Y pues bueno, es justamente lo que pasó ese miércoles negro. Inge ya venía monitoreando, por así el decir, el mercado de divisas en este caso, y justamente ese día miércoles del año 1992, pues él se da cuenta que ese era el momento, ¿no? Ese era el momento donde ya como que era el punto más crítico quizás que se iba a presentar. Y pues bueno, de alguna manera, él lo que agarra es, pues vamos a apostar, y agarra, y fíjate, con todo lo que él tenía entre ahorros, ganancias y no sé, mete $10,000 millones, Inge, $10,000 millones apostándolo a esta devaluación, cosa que sí sucedió. Y pues obviamente al momento de cobrar sus ganancias, sus rendimientos, él obtiene, simplemente por haber apostado todo ese dinero, obtiene un rendimiento superior a los $1,000 millones, lo cual lo hizo pues en ese momento de los hombres más ricos de Inglaterra, porque todo el mundo se quejaba. Obviamente, imagínate lo que tenías ahorrado en el banco, vamos a pensar 100 pesos, pues ya no valían 100 pesos, ¿no? A lo mejor te valían 10 pesos, estamos hablando de una devaluación, pero él lo que hizo fue diversificar y apostar en contra, que él tarde que temprano dijo, yo incluso lo estoy metiendo en dólares, y a mí me lo tienes que pagar en dólares, ¿y quién me lo va a pagar? Pues tú, Banco de Inglaterra. Es por eso que pasa la historia como el hombre que quebró el Banco de Inglaterra, porque el banco tuvo que pagarle lo que él invirtió, ¿no? Sus $10,000 millones, imagínate, Inge, nada más, y es por eso que ha pasado
a la historia muy polémicamente, pero de alguna manera si lo vemos en contraste, Inge, es un ejemplo también de cómo monitorear los mercados, es un ejemplo también de cómo establecer sus propias reglas de inversión, que por eso creó esta famosa teoría de la reflexividad. Es un ejemplo también de cómo poder, ahora sí que mediante la especulación, que en este caso fue las grandes apuestas, pues obtener una ganancia obviamente atractiva, ¿no? Y que naturalmente en su momento tuvo muchísimos detractores, pero también hubo quienes lo admiraron por ese movimiento, porque al final del día es un movimiento inteligente que no cualquiera se percataría de esa magnitud y tamaño, ¿no? Entonces es por eso que digamos, pues entre que tiene sus detractores, pero también tiene sus seguidores. Este es nuestro segundo gurú. Inge, ¿cómo ves su historia de este señor George Soros? Sí, pues lo malo es que no tengo cámara, porque si no hubieras visto mis caras de asombro que traía, ¿no? Muy interesante, de verdad. Como mencionas, también le sirvió los estudios que tenía de filosofía y también como visionario, ¿no? Es sorprendente toda esta parte de los gurús también, ver más allá, ¿no? De lo evidente es lo que hablábamos, ¿no? O sea, no solo ver lo que es, sino ver más allá, ¿no? En los pensamientos laterales. Seguro él tenía muchos conocimientos de este tipo, de lo que hemos hablado de los pensamientos también, y en esa parte otras, ¿no? Pero porque todo es son complementos que te llevan a tener ya un gran, ¿cómo dice? Pues sí, o sea, se me fue la palabra, pero sí, ver más allá, se me fue la palabra concreta que iba a comentar, pero sí ver más allá de lo evidente, visionario. Entonces lo malo es que no tengo cámaras y no todos nuestros internautas me estuvieran viendo cómo estaba así sorprendida con la boca abierta. Y todo. Así es, Inge, y bueno, yo nada más como dato curioso para terminar con George Soros, él fue uno de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto alemán, o sea, él en esa etapa era creo que un niño y sobrevivió, digamos, en estos campamentos, y fíjate, ¿no? Cómo un sobreviviente pasó a ser pues alguien que ya formó parte de la historia del mundo de las finanzas, ¿no? Ok, vámonos con nuestro tercer gurú de las finanzas, Inge, que también muy polémico. Este es más contemporáneo todavía. El señor John Paulson, que es conocido como el rey de las subprimes. ¿Por qué es conocido como el rey de las subprimes? Recordarás, Inge, que por ahí de los años 2007, 2008 y 2009, sobre todo 2009, es donde se detonó esa famosa crisis mundial económica, que justamente fue conocida como la crisis inmobiliaria, que en Estados Unidos se tradujo como la crisis subprime, así de forma concreta, ¿no? Recordemos que cada crisis tiene sus, ¿cómo se llama? Tiene sus nombres. Por ejemplo, aquí en México la famosa crisis del 94 se le conoció como el efecto tequila, ¿no? Porque fue en México y también pegó a todos los mercados internacionales, ¿no? Entonces aquí fue lo mismo, ¿no? Fue una crisis que se dio en Estados Unidos, pero también afectó pues a todos los mercados internacionales, porque al final del día recordemos que hoy en este mundo tan globalizado, pues todo está ya tan conectado, que a veces el estornudar por aquí se convierte en una gripe por allá, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó entre 2008 y 2009 con la famosa crisis subprime, que pues bueno, ¿qué pasó con la historia de John Paulson? También muy interesante su historia, Inge. John Paulson, si nosotros pues revisamos, ¿no? Él, por ejemplo, estudió en Nueva York, él es estadounidense, es un judío, de origen judío. Sin embargo, pues bueno, cuando empieza a estudiar en digamos, sus primeros, pues a niveles académicos, sobre todo, por ejemplo, en la secundaria, él estudiaba cosas de cálculo, de Shakespeare y temas así medio extraños. Después entra a estudiar en la Universidad de Nueva York y ya siendo estudiante de nivel universidad, en el primer año estudió escritura creativa, trabajó en la producción cinematográfica, también realizó cursos de filosofía, fíjate, ¿no? También con la filosofía, pero pues rápidamente perdió el interés en sus estudios y vamos a decir como que dejó la escuela, ¿no? Aquí como a veces hemos notado algunos casos de jóvenes estudiantes que pasan como que por estas dudas existenciales, ¿no? De que pues como que no me ubico aquí en la escuela,
como que no siento que sea de aquí y pues deserta, ¿no? Terminan desertando en las universidades. Pues es lo mismo que pasó con John Paulson, ¿no? Como que no se encontró ahí en las universidades. Y pues bueno, lógicamente su padre, que en ese momento pues era, digamos, el encargado, ¿no? Pues de este muchacho, ¿no? Menor de edad todavía, pues le dijo, ¿sabes qué? Pues si vas a dejar la escuela, pues tampoco vas a estar aquí sin hacer nada. Te voy a mandar con mi hermano, es decir, uno de los tíos de John Paulson, allá en Sudamérica, ¿no? Va a ser un viaje, ¿no? Imagínate qué bueno, ¿no? Que pudiera ser un viaje. Y se va en un viaje en donde visita Panamá, Colombia y termina en Ecuador, que justamente es donde vivía, pues, este tío, ¿no? Este tío de John Paulson. Cuando llega a Ecuador, particularmente muy, muy cercano a la ciudad de Quito, el tío de John Paulson era un tío empresario, era un tío que se dedicaba a la renta de edificios, departamentos y edificios, ¿no? Él tenía los edificios y arrendaba todos los departamentos. John Paulson, pues, se la pasaba muy cómodo ahí en las azoteas del edificio, porque pues el tío, digamos, tenía incluso un cocinero, un jardinero y una ama de llaves. Entonces, pues como que de alguna manera era así como, ya me vine acá con el tío rico, ¿no? Y ahorita ya llevo acá medio la vida lujosa, ¿no? Entonces, pues bueno, aún así, digamos, para sus tíos, pese a que tenían quizás esa posición económica, eran muy conservadores, o sea, no eran así como que, bueno, ya por eso hay que derrochar el dinero y ya por eso hay que, pues digamos, comprar cosas innecesarias. Aún así, eran muy prudentes en sus decisiones financieras. Sin embargo, pues a John Paulson no le gustaba mucho eso porque a él también lo restringían, por ejemplo, en comprar ciertas cosas, en salir a viajar a ciertos lugares, etcétera. Por lo mismo, de un cierto control, ¿no? O sea, ahí quizás es el principal ejemplo que tiene de forma familiar de cómo administrar el dinero, ¿no? Siendo empresario, y que siendo empresario no le estaba enseñando derrocha por derrochar, hay que tener un control sobre las finanzas, ¿no? Entonces John Paulson aún así, pues como que no se siente tan cómodo por esas restricciones, decide irse a vivir ya a la ciudad de Quito él solo. Es muy curioso porque cuando él viaja a Quito se encuentra pues a una persona que hacía unas playeras, pues vamos a decirlo así, unas playeras muy bonitas, ¿no? Y que las daba a muy bajo costo en ese camino, ¿no? A John Paulson se le ocurre una interesante idea. Vamos a mandar parte de estas playeras con diseños creativos a Nueva York, a mi papá, ¿no? Mi papá sigue allá en Nueva York, y vamos a venderlas con la idea de que son de alto diseño, ¿no? O sea, que son de un super diseñador, y a ver qué tal jala, ¿no? Le funcionó también la idea a John Paulson, que terminó con una comisión de $25,000 sobre $250,000 únicamente vendiendo playeras. Imagínense, ¿no? Y vendiéndolas como de super diseñador, ¿no? Cuando realmente, pues era de un cuate por ahí de la esquina, de ahí en la ciudad de Quito, pues que era muy creativo en ese diseño, pero al final del día, pues era un tallercito, ¿no? Obviamente el tallercito, pues fue creciendo, que llegó el momento incluso de ya contratar más gente por todos los pedidos que le mandaba su papá a Estados Unidos, ¿no? A la ciudad de Nueva York. Ahí surge una primera premisa de John Paulson que te dice, cuando encuentres el mejor momento de vender tus bonos que generan poco interés y sustituirlo por acciones que pagan altos dividendos, hazlo. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que aunque ahí hay un negocio, ¿no? En esta venta de camisetas, aún así él quería ganar más, él aspiraba a buscar un negocio con mayores ganancias, y entonces empieza a dedicarse después a lo que ya es como la renta de venta de suelos de tipo madera para los departamentos, para digamos igual viviendas inmobiliarias en Estados Unidos, y eso obviamente pues ya le trajo mayores ventas, ¿no? O sea, ahí ya vamos a decir pues se multiplicó quizás por 10 veces más a lo que se dedicaban las camisetas. Es por eso que te dice, cuando tú ya tengas algo que te genera poco interés, véndelo y enfócate a algo que te venda mucho más, ¿no?
Después, posteriormente, pues bueno, él ya regresa a Nueva York, ya de alguna manera como que se da cuenta que aún así eso de vender no le gusta, no es lo suyo, él no se la quiere también pasar vendiendo productos o servicios, ¿no? Él quiere conseguir la manera de obtener un flujo de dinero, pero que sea constante, ¿no? Y es así como después de que regresa a Nueva York, estudia unos 19 meses, empieza a realizar algunos cursos, se toma escuela de verano como para reanudar los estudios de la carrera que dejó abandonada, empieza a generarse de alguna manera cierta reputación entre algunos de sus compañeros para convertir ideas que al inicio se parecían muy, muy complejas y cómo él las aterrizaba en términos muy simples, ¿no? De tal manera que logra obtener ya su licenciatura en finanzas en la Universidad de Negocios y Administración Pública de Nueva York, donde se graduó incluso como primero de su clase, y unos años después obtuvo su maestría en la Harvard Business School. Es ahí donde, pues, por ahí de los años 80 entra a trabajar al famoso Boston Consulting Group, que es una de las famosas firmas de consultoría más importantes a nivel mundial. Posteriormente, incluso se unió también en colaboración con otra de estas famosas consultorías, Odyssey Partners. Y pues bueno, es ahí cuando en 1994 crea por primera vez, pues ya su propia empresa, que se llama Hedge Fund, por $2 millones, con un solo empleado, él solo. O sea, con toda esa experiencia ya de consultoría de todas estas empresas y demás, dice, pues yo también voy a crearme la mía, pero fíjate, al crearla con un solo empleado ya su negocio valía $2 millones por todo lo que ya iba a traer en cartera de clientes. En el año 2008, justamente John Paulson escribe en el Wall Street Journal, que es una de las revistas más importantes de ese país, una opinión sobre lo que él aseguraba que pues se iban a venir abajo los fondos hipotecarios, ¿no? Se iban a venir abajo, pero pues en ese momento los fondos hipotecarios eran de los considerados más seguros en los mercados, pues ahora sí que todos los mercados financieros, y pues como que era muy difícil, ¿no? O sea, hasta sonaba como de a loco, ¿no? ¿Cómo crees que los mercados hipotecarios, ¿no? Los fondos hipotecarios, es lo más seguro, ¿no? Comprar una casa en Estados Unidos es lo más seguro, ¿no? Y bueno, al final, lo curioso y es por lo que salta la fama y con lo que logra su gran fortuna, es algo muy parecido a lo que hizo George Soros en el caso anterior. Hace una gran apuesta, y eso es otra vez ir en contra de lo que dice todo mundo, no ir en contra de la corriente, y en este caso, así como Soros en su momento fue ir en contra de que no se iba a devaluar la moneda, aquí él dijo, vamos a ir en contra de los que piensan que no se va a caer el mercado hipotecario, ¿no? Y empieza a crear empresas justamente para de alguna manera cubrir esos impagos hipotecarios, ¿no? Es decir, adquirir esos fondos, conocidos como fondos buitre, fondos basura también, ¿no? Entonces, bueno, él empieza a adquirir muchos de estos fondos, empieza a comprar varias de esas hipotecas. Y pues bueno, de repente ya tiene 3 o 4 empresas que se dedican a comprar todos estos fondos. Y bueno, empezó a generar un crédito hipotecario que pasó a ser de un rendimiento del 590% para el año 2007. Imagínate, 590%, o sea, tremendo. Uno de los fondos invertidos, por ejemplo, en materias primas, uno solo acumuló ganancias por 3.7 mil millones de dólares. Imagínate, un solo fondo. Entonces, fue conocido incluso por los medios de comunicación como el sultán de alto riesgo, porque todo se veía muy peligroso, ¿no? Lo que hacía. Pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que él fue muy estudioso de los movimientos y apostar en contra de lo que muchos decían que no iba a pasar. Pues bueno, para el 2011 ya él acumulaba una fortuna de 16 mil millones de dólares, llegó a estar en la posición 36 de las personas más ricas del mundo, igual según la revista Forbes, y pues bueno, incluso ya su fondo, Hedge Fund, se convirtió en el tercer fondo más grande del mundo en ese mismo año, en el 2011, ¿no? John Paulson al final fue reconocido por su capacidad de anticiparse a los movimientos del mercado. Hoy es algo curioso, Inge, hoy la historia de alguna manera da vueltas, y varias de sus empresas están al borde de la quiebra. Hoy en día
es un análisis donde dicen cómo es posible que alguien que en su momento se convirtió incluso en casi ejemplo a seguir de los famosos brokers, que son estas personas que compran y venden todo tipo de acciones, fondos y demás, lo consideraban un ejemplo a seguir, ¿no? Y ahora de repente pues está pasando por un momento complicado, no sabemos cómo va a terminar su historia, pero al final, pues bueno, de alguna forma toda esa riqueza acumulada, toda esa especulación, esa parte de poder solucionar problemas complicados a cuestiones sencillas y demás, pues te convierte, quieras o no, en un gurú financiero, Inge. ¿Cómo ves la historia de nuestro amigo John Paulson? Nuevamente, como hemos comentado, sí, de ser visionario, yo creo que es deberíamos de tener un programa de las características de los financieros o de los grandes empresarios, ¿no? Otro programa o de los líderes, porque yo creo que uno así es ser visionario, ver más allá y cómo llegan a tener esa visión, ¿no? Porque como mencionas, en las crisis mucha gente ve precisamente lo negativo y las personas visionarias ven lo positivo o cómo poder sacar ventaja de esa situación. En este caso, en lo que nos has comentado de los 3 gurús que llevamos hasta ahorita, que por cierto ya vamos, Inge, porque si no, no nos va a dar tiempo, es eso, ver las oportunidades, ser visionario, ver más allá. Por eso es bueno que ahorita se den un panorama a nuestros internautas y después entren más a fondo en todas las biografías de todo lo que está sucediendo, de todos estos gurús de las finanzas. Correcto, Inge, como bien mencionas, pues ya nos va quedando poco tiempo, entonces vamos a ir acelerando un poquito el ritmo para poder terminar con todo lo que traemos, y vamos a pasarnos con nuestro siguiente gurú, que es el señor Mario Draghi. El señor Mario Draghi también muy interesante su historia. Él es un economista italiano, y pues bueno, desde el año, por ejemplo, 2021, él es presidente del Consejo de Ministros de Italia. Él en su momento, en el periodo 2011-2019, fue el presidente del Banco Central Europeo, fíjate nada más. Antes de eso, entre el año 85 y 90, fue director ejecutivo del Banco Mundial. Entre 2002 y 2006 fue vicepresidente por Europa en una de las firmas pues más grandes de asesoramiento financiero en el mundo, que se llama Goldman Sachs. Él fue vicepresidente para toda la que era la división de Europa, y que en ese momento Goldman Sachs era el 4º banco de inversión del planeta, ¿no? Y pues bueno, incluso en el 2006 hasta el 2011 también fue el gobernador del Banco de Italia. Es decir, si te das cuenta, aquí en cuanto al currículum del señor Mario Draghi, pues tiene muchísimos palmarés, diríamos ahí en el fútbol, tiene muchísimos, pues de alguna manera, aportaciones importantes en esa experiencia curricular. ¿Por qué también pasa la historia de manera muy polémica, ¿no? En lo que se ha hecho, pues bueno, no, justamente el señor Mario Draghi, como comentábamos, al ser vicepresidente, o en su momento haber sido vicepresidente de estos bancos del Goldman Sachs, recordaremos que se dio por ahí la crisis en Grecia. No recuerdo bien, Inge, si fue por ahí un poquito entre el 2005 y 2006, pero pues bueno, estaba también la crisis de Grecia, y que esa crisis griega, pues por ejemplo Alemania tuvo que estar fondeando y apoyando mucho, porque Grecia también es uno de los países que forma parte del bloque euro, ¿no? De la zona euro, y que recordemos que papá Alemania es el patrocinador oficial de todos estos países, que en ocasiones hasta Alemania ha de decir, pues ya en lugar de haber sido una megapotencia como bloque económico, resulte ser el financiador de todos estos países, ¿no? O sea, estos cuates no chambean, pero bueno, ni modo, Alemania, ¿para qué lo haces? Entonces, en ese momento Grecia, pues estaba pasándola muy mal, estaba al punto, vamos a decir, si existe la quiebra en empresas, pues aquí era como el equivalente a una quiebra, pero como país, como nación. Era de decir, ya no importa lo que metieras a Grecia, no te valía nada, terminabas en deuda. O sea, incluso si iba un turista a comprar allá, terminabas en deuda con números negativos. O sea, era una situación bastante alarmante.
Y justamente causa polémica el historial de Draghi, que fue quien fuera vicepresidente de la Goldman Sachs en Europa, cuando casualmente después, pues él fue, digamos, el presidente del Banco Central Europeo. Y digamos que había ahí una ligera sospecha de que se decía que cómo es posible que no se ayudara a Grecia a ocultar el tamaño de la deuda, o más bien cómo se ayudó a ocultar de manera tremenda el tamaño de la deuda pues ahora sí que de los griegos, que se dejó crecer y crecer y crecer como bola de nieve. Aquí incluso a Draghi en algún momento dado fue cuestionado por el Parlamento Europeo sobre un posible vínculo que haya podido tener, vamos a decir, de información privilegiada, ¿no? Sobre el tamaño de la deuda de Grecia estando en ese momento para la Goldman Sachs. Y pues bueno, al final como no se le pudo demostrar nada, o sea, al final solamente fueron sospechas, que pues no hubo como tal ninguna evidencia de cómo demostrar si sí o si no estuvo vinculado en estos hechos sospechosos, pues bueno, terminó siendo exonerado, ¿no? Como pasa en muchos casos más. Pero al final está la polémica, ¿no? En una posición importante, quizás ocultaste algo que pudiste haber evitado, ¿no? Y en su momento que le costó, obviamente, a la zona euro. Entonces, bueno, igual ahí está muy interesante la historia, para que después nuestros ipsenautas, pues si quieren indagar más del señor Mario Draghi, lo puedan hacer. Y me voy a ir con el último de nuestros gurús, Inge. Este sí no es polémico, ¿no? Este sí ya es, digamos, como más, digamos, enfocado a la, ¿cómo se llama? A la parte académica, ¿no? Que es el señor Nouriel Roubini. Nouriel Roubini, déjenme ver. No sé si sigo aquí transmitiendo, creo que sí. Nouriel Roubini. Bueno, Nouriel Roubini, al final, él es un destacado economista contemporáneo, profesor incluso de economía de la Universidad de Nueva York, y también es presidente de la firma consultora RG Monitor. Nouriel Roubini ganó incluso el apodo del Doctor Doom, que traducido al español no es el de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Para que no se me confundan. Traducido al español es como el Doctor Catástrofe. ¿Por qué se ganó el apodo del Doctor Catástrofe o Doctor Doom? Porque fue el único que en su momento justamente de las hipotecas de la crisis subprime, él fue el único economista que desarrolló un modelo matemático que precisamente predecía ya el comportamiento que iban a tener pues estos fondos, pero que lastimosamente en ese momento, reitero, pues nadie hizo caso, ¿no? Otra vez los famosos analistas expertos, los economistas expertos, ¿no? Todos los famosos expertos decían que eso no iba a pasar. Y entonces, pues bueno, ignoraron su modelo, su método, su modelo matemático, porque realmente él desarrolló un modelo matemático que ya traía estas predicciones. Pues pasa la crisis subprime y de repente, pues ya se hace muy famoso, ¿no? O sea, de repente dice, sí, no, pues este cuate sí tenía razón. Entonces, a ver, pues vente para acá, ¿no? Empiezan a explicar más de tu vida, ¿no? Entonces, pues bueno, ya de ahí justamente ha sido, pues vamos a decirlo, muy destacado. Aquí lo que yo podría decir como esta parte de los gurús financieros es pues el acercamiento sobre todo a modelos matemáticos con ahora sí que invertir en la bolsa, invertir en fondos y demás, y eso también, Inge, es muy importante porque existen infinidad de modelos matemáticos que muchas veces la gente invierte solo por simple corazonada, y qué mejor que pudieras tener decisión de inversión en base a un sustento, a un argumento de más valor que fuera tu propio modelo, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando un servidor estudió acá su máster en optimización financiera, pues los modelos matemáticos vinculados, por ejemplo, a programación lineal, entre otros aspectos, son cosas que te hacen de alguna manera tener más en cuenta al momento de tomar una decisión. Y pues en este caso Nouriel Roubini es un gran ejemplo a seguir en ese sentido, ¿no? Aterriza decisiones en base a modelos que te puedan ayudar a predecir comportamientos sobre cómo van a estar esas acciones, fondos o lo que está en cuestión, para poder tomar la decisión de si invertimos o no, pues
pues ahí. Entonces, pues bueno, Inge, básicamente con estos serían todos los gurús financieros. Traemos aquí otras recomendaciones finales nada más para nuestros ipsenautas, en cuanto a incluso películas, ¿no? Por ejemplo, ahí les invitamos a que vean las películas. Por ejemplo, está el caso Enron, que es uno de los más, pues documentados también de la historia, ¿no? Esta empresa como mediante información privilegiada, pues vamos a decir, maquilló sus estados financieros para hacer ver a los inversionistas que era una super empresota y al final del día ya estaba casi a punto de la quiebra, pero pues bueno, está muy interesante, véanla, el documental de Enron, el mismo de Goldman Sachs, por la crisis subprime, que estuvo también al punto de la quiebra Goldman Sachs y tuvo que, pues de alguna manera, ser hasta rescatada casi por el gobierno de Estados Unidos, en ese momento presidido por Obama. Muy interesante también este documental hecho por la BBC, que la BBC es uno de los grandes referentes en documentales. Y pues, por ejemplo, de la historia de John Paulson, una película que puede reflejar muy bien todo lo que él hizo, esta película que se llama La Gran Apuesta, que fue protagonizada por Christian Bale, no sé si Brad Pitt incluso también, creo que en su momento ganó el Oscar como mejor película. Pues véanla, ¿no? Justamente es un reflejo de todo lo que pasó con esta crisis subprime, La Gran Apuesta. Tenemos por ahí incluso otra recomendación en Netflix, se llama La Lavandería, ¿no? Traducida en español, muy interesante también con cómo especular en los fondos estos dos empresarios que al final no tenían ni siquiera una empresa real, pero especulaban y mediante pues ofertarse con la gente en cuanto a las pensiones, generaban su propia riqueza, ¿no? Digamos, todas estas recomendaciones documentales, ahora en películas o documentales o películas que pueden ver y que están basadas también en hechos reales, ¿no? Y finalmente, pues también aquí en IPSE, ¿no? Invitar a nuestros ipsenautas aquí en IPSE, recordemos que dedicados a toda esta parte de las finanzas, capacitación financiera, también nos dedicamos a dar cursos en relativos a temas de finanzas, también damos consultoría financiera para pymes, por ejemplo, proyectos de inversión, corridas financieras en Excel, finanzas para no financieros, contabilidad financiera, algunos de los cursos. Ya comentabas del diplomado de finanzas, ¿no? Que es un diplomado completo, el asesoramiento que brindamos también a pequeños negocios en esos rubros financieros, y también tenemos incluso un fondo de inversión que si les interesa, pues nos pueden contactar. Es un fondo de inversión muy atractivo donde pues también pueden considerar empezar a generar esa cultura del ahorro como un hábito, una disciplina, ¿no? A una tasa muy, muy atractiva de rendimiento. Todos estos, pues digamos, aspectos dentro de lo que manejamos aquí en IPSE para nuestros ipsenautas, ¿no? Y pues bueno, Inge, ya finalmente próximos cursos, ahí que nos puedas hacer la invitación de los próximos cursos en puerta, que ya estamos viendo aquí en pantalla algunos de sus carteles, Inge. Así es, los invitamos a que se inscriban al curso. Este es un curso nuevo aquí en IPSE, que no lo habían pedido, así que esperemos todos aquellos ipsenautas que estaban interesados en lo que son fundamentos del control interno COSO, se inscriban. Recuerden que ya les quedan pocos días, es el 22 de marzo, así que les pedimos que se inscriban. Viene también el curso taller de corridas financieras, como mencionamos, también viene la triple certificación como instructor. Recuerden que también tenemos las certificaciones, así que a certificarse, amigos, de verdad potenciar su carrera profesional, donde les darán muchos beneficios, se van a poder diferenciar de muchos que hacen sus servicios también, así que a certificarse, por favor, y pidan información acerca de todo lo que son la certificación del Conocer. Recuerden que es un organismo de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, para que conozcan más de todos estos temas. Y pues gracias, Inge, la verdad el tema muy interesante, me llama la atención las biografías de todos estos gurús, y como decimos, es un panorama. Esperamos que ustedes ipsenautas investiguen más a fondo para que conozcan más de todo esto. Perdón. Sí, pues sería todo. Perdón, también el curso en línea que tenemos de herramientas, análisis causa raíz, también es uno de nuestros cursos que les gusta mucho a nuestros ipsenautas, a los que lo han tomado, y esperemos que los que no, pues ya se escriban, porque también ya viene a principios de abril. Y aquí un saludo a Tadeo, que nos dice que muy interesante el programa, así que gracias, nos encantan sus comentarios y esperemos que interactuemos aún más y esperemos que esta comunidad crezca mucho, y pues yo creo
creo que ya me despido para que nos veamos la siguiente semana. Estoy viendo que ya son casi las Sí, que ya las tenemos que ir. Nada más rápido, se va a venir próximamente en IPSE una certificación en finanzas también, hablando de las certificaciones. Entonces, estén muy, muy pendientes, porque también va a valerles mucho a todos aquellos que están interesados en estas áreas financieras. Pues bueno, ahora sí, Inge, nos vemos próxima semana, mismo horario, 6 de la tarde, y recuerden que estamos en vivo, participen, formen parte de la comunidad, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, y recuerden que en IPSE potenciamos tus ideas y tu profesión. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. ¿Qué? ¿Ya terminamos? Así es, nos vemos en el próximo programa por Vive Radio.